El Evangelio de Lucas, hablando nuestro Señor Jesucristo, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hoy vamos a reflexionar precisamente sobre lo que nos pidió nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice que participemos de la cena del Señor, de la Santa Cena, en memoria de Él. En memoria de Él. Hay dos sacramentos de la iglesia cristiana, los cuales uno de ellos participamos una vez nada más, que es el bautismo por inmersión, como testimonio público de que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y el otro es el participar de la Santa Cena. Aquí la Biblia no señala cuántas veces lo tengamos que hacer, tampoco señala qué día debemos hacerlo. Simple y sencillamente Él nos pide que lo hagamos y que cada vez que nosotros podamos participar de este sacramento, lo hagamos en memoria de Él. Aquí la pregunta es: ¿por qué es tan importante participar de la Santa Cena? No sé, pero yo creo que no debemos de perder el simbolismo tan importante que representa participar de la Cena del Señor. Siempre se ha dicho que debemos de hacerlo con mucha dignidad, debemos de hacerlo con mucho respeto, entendiendo y comprendiendo lo que representa y lo que simboliza. A tal grado que hubo épocas, hubo tiempos en los cuales nuestros pastores de antes nos hacían la advertencia de que si participábamos de la Cena del Señor de una manera indigna, podíamos acarrear enfermedades o hasta la muerte. A tal grado que lo hacíamos de una manera reverente cuando participábamos de la Cena del Señor. De hecho, se anticipaba, se anunciaba con mucha anticipación cuando íbamos a participar de la cena, para que pudiésemos ponernos a cuentas con el Señor. Nos daban tiempo, fíjese, por la importancia que representa el participar de la Cena del Señor, y por el temor de no participar de ella de una manera indigna, nos daban tiempo, nos avisaban, para que pudiésemos nosotros ponernos primero a cuentas con Dios.
y a cuentas los unos para con los otros, a cuentas con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con algún hermano de la congregación, si había cierto resentimiento, si había un rencor por ahí escondido en nuestros corazones. Era tiempo para que nos pudiésemos reconciliar los unos a los otros, porque se participaba de la cena del Señor con un temor muy reverente. Y yo creo que es muy importante que no perdamos ese temor, que podamos entender lo que representa y lo que significa. No es de agarrar el pan, comérnoslo, y no es de simple y sencillamente agarrar el vino y tomarlo y ya, sin reflexionar lo que realmente representa, lo que significa, lo que Jesús quiere que tú y yo siempre tengamos presente, lo que Jesús quiere que tú y yo siempre estemos recordando. Porque si Él dice, hagan esto en memoria de mí, es por algo y es para algo. Porque Él quiere que tengamos presente lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Porque lo que Él hizo por ti no lo va a hacer ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu novio, ni tu novia. No lo va a hacer absolutamente nadie. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, oiga, fue algo extraordinario, algo glorioso y maravilloso. Y lo único que Él pretende, al que tú y yo estemos participando, las veces que lo hagamos, lo único que Él pretende es que tengamos en cuenta su grande y enorme sacrificio. Por eso es muy importante, hermanos, participar de la Santa Cena, porque a final de cuentas, cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena, eso debe de recordarnos a ti y a mí el sacrificio, gracias, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Cuando yo vengo, en todos los días de servicio, cuando yo vengo, debo de estar siempre con la mentalidad puesta en Jesús, pero hoy con mayor razón. Yo no puedo estar en este lugar pensando en otra cosa que no sea el que voy a participar de la cena del Señor, y que es algo con un simbolismo tan importante y tan poderoso que yo tengo que controlar mis pensamientos y enfocarme en lo que he venido a hacer. Amén. Es más, si alguien está hablando con usted por ahí, dile, cállate, no me dejas oír. Y si está bien molesto, dile, cállate, cállate. Amén. O sea, yo quiero que podamos entender la importancia que nuestro mismo Señor Jesús le dio a esta celebración, a este sacramento, a esta ordenanza, participar de la cena del Señor, porque Él quiere que tú y yo siempre recordemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que lo tengamos presente. Porque déjame decirte que si somos salvos, hermano, somos salvos por gracia. Nunca vamos a alcanzar por méritos propios el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que debemos traer en nuestro corazón. Caramba, yo merezco el infierno. O sea, yo no merecía que alguien ocupara mi lugar en esa cruenta cruz, porque el único que pecó y sigue pecando soy yo. Amén.
Y de eso se trata, participar de la cena del Señor, porque nos debe de hacer recordar ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Ahora, cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, estamos conmemorando la muerte de Jesús, pero aparte de eso, estamos reflexionando sobre nuestro compromiso y sobre nuestro comportamiento delante del Señor. Por eso le digo, no se trata de agarrar la galletita y me la como y luego y ya, bien padre. No tendrás más, brother. No. Cuando participamos de ese sacramento, estamos, o al menos debemos de reflexionar sobre: Señor, usted fue a la cruz por mí. Usted no merecía estar en ese lugar. Era yo el que merecía tal castigo. Señor, quiero comprometerme con usted, de amarle, de serle fiel. Me quiero comprometer, Señor, de tener el mejor comportamiento de vida ante usted. Porque lo que usted hizo fue glorioso y maravilloso. Señor, no puedo andar por ahí viviendo una vida que a usted no le agrada. Y esto debe de hacernos reflexionar. Oye, imagínate si estamos viviendo la vida loca, como dijo aquel hijo del diablo. O sea, ¿cómo podemos participar de ese sacramento? Oh, sí, recuerdo que fuiste a la cruz, pero eso fue hace 2000 años ya. Hay que vivir la vida loca. No. Y desafortunadamente, hermanos, en muchos lugares, en muchas congregaciones, se está perdiendo ese compromiso de entender y comprender el verdadero significado y simbolismo de lo que representa participar de la cena del Señor. Pero cuando usted participa, lo primero que tiene que hacer es reflexionar, hermanos, sobre su comportamiento delante del Señor. Y debe usted comprometerse: Señor, te he fallado. Definitivamente, Señor, te he fallado. Me quiero comprometer contigo. Ayúdame a ser fiel cristiano. Ayúdame a vivir una vida cristiana como a ti te agrada. No se trata de vivir la vida como al pastor le agrada. Se trata de vivir la vida como tu palabra dice que yo la tengo que vivir. Amén. Y tampoco como yo la interprete. Entonces debemos de reflexionar sobre esto, porque participar de la cena del Señor es un acto de comunión, de interacción con el Señor. ¿Qué es lo que hace cuando usted quiere convivir con alguien? Lo invita a tomarse una tacita de café con una pieza de pan, una conchita, una dona sin azúcar. Amén. Porque quiere convivir con Él, quiere tener una comunión con Él, quiere platicar de cualquier cosa, de deporte, de lo que quiera, pero quiere convivir con Él, quiere tener una comunión con Él. Ahora, si a eso le agrega pues unos huevitos estrellados y esas cosas, calla boca, hermano. Como que la comunión es más así, más fuerte. Amén. Cuando participamos de la cena del Señor es un acto de comunión, de interacción con el Señor. Es un tiempo sacro donde nadie nos debe de robar
la atención. Ese es un momento entre el Espíritu de Dios y mi espíritu. Es un tiempo, pueden ser 2 minutos, pueden ser 3, pueden ser 5, los que sean, pero es un tiempo donde yo ahí entro en una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Se conoce como la Santa Cena al momento en el que la iglesia participa del pan, participa del vino en memoria del sacrificio de Jesús en la cruz. Si nos falta ese elemento en el momento de que participamos de la cena del Señor, o sea, de traer a nuestra cabecita el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el participar de ese pan y de ese vino no tiene ningún tipo de significado. Pero en cambio, cuando usted come el pan y entiende lo que simboliza, lo que significa, lo que representa, créame que usted va a llorar delante del Señor. ¿Cómo es posible, Señor, que hayas ido a la cruz por mí? ¿Qué tanto amor tenía, Señor, por mí? Ahora es muy importante que podamos entender que fue Jesús mismo el que instituyó esta celebración como un recuerdo tangible de ese nuevo pacto establecido por Él. Mire, cuando mínimo, yo una ocasión lo dije, mínimo los israelitas tenían que ofrecer un sacrificio, ayunar, ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados, y mínimo lo tenían que hacer una vez al año. Llevaban un sacrificio, degollaban al animalito, la sangre era rociada, salpicada sobre el arca del pacto, sobre la tapa que está arriba, la chorreaba, que caía sangre, y esa sangre simbolizaba que los pecados habían sido cubiertos. Ojo, pero no borrados. Era simple y sencillamente un simbolismo. Pero cuando Jesús fue a la cruz, nuestros pecados ya no fueron cubiertos, fueron limpiados. Por eso cuando nos bautizamos, ese tradicional coro, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Amén. Pero antes la sangre se esparcía sobre la tapa del tabernáculo, pero nada más se cubría. Entonces Dios miraba hacia la tierra y lo que miraba era la sangre. Entonces perdonaba. Pero ahora, cuando Jesús da su vida en la cruz del Calvario, su sangre no cubre, su sangre limpia. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso Él decía, háganlo en memoria del sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario por ustedes. Y eso es lo que tenemos que estar pensando cuando traemos el pan a nuestra boca y cuando traemos el vino a nuestros labios. Tampoco se vale dejar nuestra mente en blanco, de que nos vamos, no pensamos nada, y luego de repente el hermano nos quiere quitar el vasito y nosotros andamos en no sé en dónde. No. Se trata de estar bien conscientes, bien concentrados, pensando que Jesús
fue a la cruz. Por eso lo hago en memoria de Él. Gracias, Señor, porque si usted no hubiese ido a esa cruz, yo no hubiese encontrado una salida de escape. Amén. Eso es lo que le tenemos que decir. No es para presumir, hermanos, pero sí les voy a presumir. Muchos años atrás, participar de la cena del Señor era un acto muy reverente. Entonces, participamos de la cena del Señor y había en nuestras vidas, hermano, una convicción de pecado tan fuerte que quedábamos tirados ahí en el altar de rodillas llorándole al Señor. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, porque sin tu amor y sin tu misericordia yo no estuviera aquí. Y el Espíritu nos hacía entender la importancia de participar de este nuevo pacto. La noche antes de su muerte, dice la Escritura que Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua judía. Y mientras comían, dice la Biblia, que Jesús tomó el pan, oró por él, lo bendijo, lo partió y lo compartió con sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego, los evangelios también dicen que tomó la copa de vino, la bendijo y les dijo que esa era la sangre del pacto derramada para el perdón de pecados. Por eso les decía lo del tabernáculo. Antes se salpicaba la sangre. Cubría, no los borraba. Y era algo simbólico. Los cubría, ahí seguían. Pero ya Dios no miraba los pecados, sino que Dios miraba el sacrificio que habían hecho. Y ahora Jesús ya nos mira, no directamente a nosotros, nos mira a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y eso es lindo, hermanos, porque si Cristo no se hubiese puesto en medio entre Dios y nosotros, usted y yo, ¿desde cuándo ya estuviéramos fulminados? Por eso dice: luego tomó la copa de vino, la bendijo y les dijo que esa era la sangre del pacto derramada para el perdón de pecados. Y para terminar, Jesús los mandó a seguir haciendo esta celebración en memoria de Él. Quiero que siempre recuerden que yo fui a la cruz del Calvario en tu lugar. Es lo que yo quiero que recuerden. No es que tú y yo merezcamos el perdón de nuestros pecados. No. Es que si tú y yo estamos aquí es por su pura misericordia. Nada más. Por eso los cristianos de la iglesia primitiva celebraban la Santa Cena muy a menudo. Y la celebraban reuniéndose, hermano, con mucha frecuencia. Sobre todo para animarse los unos a los otros. Porque recuerda que hubo un tiempo de muy fuerte persecución contra los cristianos. A tal grado que se tenían que esconder. Calle la boca que si alguien le preguntaba a un cristiano: ¿a dónde vas?, él no podía decir: al culto.
Lo matan ahí, lo avientan a la hoguera. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia, brother, te invito. No, hombre, cállate. No lo podían hacer. Pero aún así ellos se reunían con frecuencia para animarse unos a otros. Se reunían, oraban juntos, cantaban juntos, participaban del pan y del vino y luego pasaban lista. Y al pasar lista, todos decían presente, amén. Y cuando mencionaban un nombre y había silencio, todos a coro decían, mora con el Señor. Porque lo habían atrapado. Pero aún así, ellos se reunían y se animaban los unos a los otros. Y es bueno decirnos a nosotros, ánimo, brother, Cristo está contigo, no temas, ten fe, ten confianza, Él camina delante de ti, Él te fortalecerá, no camines para atrás. Amén. Por eso es importante entender y comprender la importancia de participar de la cena del Señor. Ahora, hay dos elementos esenciales en la Santa Cena, que es el pan, el vino. La cena del Señor, hermano, como les decía al principio, no debe de tomarse a la ligera, porque participar de la cena es un acto específico de obediencia. Él lo dijo, haced esto en memoria de mí. Y si Él lo dijo, tú y yo lo tenemos que hacer. Y cuando lo hagamos, debemos enfocarnos en esa celebración con todo nuestro ser. Si el apóstol dice que el profeta tiene autoridad sobre el espíritu del profeta, ¿qué quiere decir esto? Que en aquel tiempo, si un profeta se levantaba, el profeta podía decirle al espíritu que había en él, hoy te calles, hoy no dices nada. Tenía la capacidad de hacerlo. ¿Qué con esto? Cuando participamos de la cena del Señor, así como David le dijo a su alma, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando participemos de la cena del Señor, podemos decirle a esta carne, carne, te vas a sujetar, porque voy a participar de la Santa Cena. Voy a conmemorar el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo voy a recordar, lo voy a tener bien presente y lo voy a experimentar en todo mi ser. Lo voy a experimentar en mi mente, en mi espíritu, en mi cuerpo. Así que ningún espíritu chocarrero venga a interrumpirme. Lo voy a experimentar con mi mente. ¿Por qué? Porque con nuestra mente recordamos a Jesús. Porque con nuestra mente recordamos su sacrificio en la cruz. Con nuestra mente recordamos que gracias a ese sacrificio, tú y yo tenemos salvación del alma a través del perdón de nuestros pecados.
con nuestro espíritu, porque a través de nuestro espíritu conectamos con el Espíritu Santo de Dios para disfrutar de su presencia. Y una vez que estemos conectados con el Espíritu Santo de Dios, poder nosotros expresarle a Él nuestra gratitud. Gracias. Imagínate que alguien ha hecho algo magnífico por ti, que no tenías una salida, que te encontrabas acorralado y alguien viene, extiende su mano y te libra de ese peligro, de esa situación. ¿A poco no lo vas a decir muchas gracias, brother? Lo vas a saludar, muchas gracias. Le vas a dar un abrazo, muchas gracias. Ya me iban a meter a la cárcel si tú no me prestabas, me iban a meter. ¿A poco no le das gracias? Participamos de la cena del Señor y tenemos que acordarnos de lo que Él hizo. Y acordarnos que tú y yo estábamos destinados para prisiones en los infiernos, de donde nunca jamás íbamos a salir. Pero hubo alguien que le dijo a su padre: Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré y tomaré su lugar. Wow. Cuando recordamos eso, gracias. O alguien que nos ayudó, nos bendijo y lo volvemos a ver dentro de un tiempo y le decimos: no se me olvida que tú no me dejaste solo. Recibí de ti bendición. No se me olvida. Y le vuelves a decir gracias. Eso es participar de la cena del Señor con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo. ¿Por qué con nuestro cuerpo? Porque a través de nuestro cuerpo comemos el pan, bebemos el vino, lo cual esto debe de ayudarnos a recordar siempre su sacrificio. ¿Por qué? Porque el pan es símbolo del cuerpo de Cristo. De ese cuerpo que por tu culpa, sí, por tu culpa y por la mía, fue maltratado en la cruz del Calvario. Porque Jesús entregó su cuerpo por amor a ti y por amor a mí. Y cada vez que tengamos la oportunidad de participar del pan, debemos de recordar el sufrimiento físico que Jesús padeció en esa cruenta cruz para pagar el precio por tu alma. Dice el Salmo 129, versículo 3, hablando el salmista, dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos sobre mis espaldas. Imagínate lo que hicieron con Jesús. Y cuando comemos del pan, debemos de recordar precisamente eso, que su cuerpo fue molido. ¿Qué dice Isaías 53, 6, del 3 al 6? Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo Jesús tu pecado y mi pecado. Aleluya. Eso es lo que representa el pan, el cuerpo molido de Cristo Jesús. La copa de vino simboliza la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Su sangre marcó el comienzo de ese nuevo pacto a través del cual absolutamente todos los que creen en Jesús y le aceptan como su Dios y como su Señor van a recibir el perdón de sus pecados y van a recibir la vida eterna gracias a esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que fue, es y seguirá siendo vasta y suficiente para absolutamente toda la humanidad, no para algunos cuantos, para toda. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La celebración de la Santa Cena, hermanos, nos ayuda a concentrarnos en Jesús. ¿Y por qué nos ayuda a concentrarnos en Jesús? Porque a final de cuentas son muchas las distracciones de la vida. Son muchos los problemas que constantemente tú y yo estamos atravesando, que es muy fácil, hermanos, que se vaya de nuestra mente el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y que vengamos ya a este lugar por costumbre, porque es domingo, porque tengo que ir a la iglesia. ¿Pero por qué? Pues porque es domingo y los domingos yo voy a la iglesia. Cada vez que participamos de la cena del Señor nos ayuda a concentrarnos, porque ya afuera las distracciones son enormes. Al participar del pan y del vino, siempre vamos a volver a recordar que aún en medio de todo lo que enfrentemos hoy, nuestro destino eterno ya está decidido gracias a Jesús. No importa lo que padezcas, no importa lo que sufras, participas de la cena del Señor y te viene a la memoria San Juan 14, donde dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y luego el Señor te dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Tienes miedo? Sí, sí tengo. No tengas miedo. Un día voy a venir por ti y te llevaré a la casa de mi Padre. Y cada vez que participamos de la cena, esto debemos de tener en mente, en memoria de Él. La Santa Cena es un acto de obediencia, porque a final de cuentas nuestro mismo Señor Jesucristo fue quien mandó celebrarla. Cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria de mí. Podemos ser olvidadizos, hermanos, en muchas cosas, pero con la celebración de la cena del Señor vamos a volver a enfocarnos en Jesús. Vamos a volver a enfocarnos en lo que Él realmente significa para nosotros, lo que representa su muerte y lo que representa la resurrección. Y aquí estamos recordándolo, recordándolo.
celebramos la cena del Señor en memoria de nuestro Señor Jesucristo, pero no solo como para recordar lo que Él hizo por nosotros. Celebramos la cena del Señor también y anunciamos la muerte de Jesús al mundo que nos rodea. Porque cada vez que participamos es un acto en el que damos testimonio de que Jesús murió por amor a la humanidad. Dice Juan capítulo 3, verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y cada vez que participamos de esto, damos testimonio de que Jesús murió, pero también resucitó. Y lo hizo para darnos salvación, hermanos. Y no se queda ahí la cena del Señor. También nos ayuda a enfocarnos en el futuro, en la esperanza del regreso de Jesús. Porque lo crea o no, un día mi Jesús vendrá. Amén. Aleluya. De aquí en adelante, cada vez que se despierte, voltee ahí al lado donde está su pareja, su esposo, su esposa. No vaya a ser que Cristo vino en la noche y su pareja se fue y usted no. Dijo un chistoso: yo por eso me casé con una pagana. ¿Por qué? Pues no dice la Biblia que el uno será llevado y el otro será dejado. Pues así me aseguro. No. Aleluya. Le escribe Pablo a la iglesia de Corintios en su primera carta, en el capítulo 11, versículo 26, diciéndoles: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. No sé usted, pero yo estoy esperando la venida de Jesús. De repente escucho una trompeta y dije: ya vino el Señor. Y no, están en la plaza ahí tocando, ensayando ahí. Sí, los libres y locos. Oh. Hermanos, esto es una proclamación de la esperanza de la vida eterna que tendremos con Jesús. Por eso podemos decir que la cena del Señor es un puente entre lo que Él hizo y lo que Él va a hacer, entre su sacrificio y su venida. Y cada vez que participamos de la cena, recordamos lo que Él hizo, pero también estamos esperando lo que Él hará. Aleluya. El día de hoy recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. El día de hoy celebramos el futuro que viviremos con Él por toda la eternidad. Por eso lo hacemos en memoria de Él. Amén. Dale un fuerte aplauso.